Hola, bienvenidos, feliz tarde. Hoy vamos a hablar acerca de los efectos del COVID a largo plazo y por medio de terapia física. Para ello nos acompaña el doctor Guillermo Fernández, el doctor en jefatura del área de urgencias de Hospital Clínica Bíblica Santana, y además nos va a acompañar la licenciada Marcela Moya, quien es especialista en terapia física. Doctor, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se están reuniendo con nosotros. Vamos a tener el gusto de conversar unos minutos sobre este tema tan importante y el primer mensaje que quiero compartirles pues es una bienvenida virtual a nuestra sede en Santa Ana. Esa es la fotografía que ven ahí. Si no han tenido oportunidad de conocer nuestro hospital, pues son bienvenidos. Y la profesional, la especialista en terapia física que nos acompaña el día de hoy, tiene su oficina ubicada acá en la sede de Santa Ana. El tema Doctor, para muchísimas iniciar. gracias. Perdón, solamente para iniciar, antes de iniciar la charla, sí es importante decirles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarles al doctor Fernández o bien a la licenciada Moya, lo pueden realizar a través del chat que tenemos acá y cuando ellos terminen su presentación, se lo vamos a hacer llegar. Doctor, muchísimas gracias y ahora sí lo dejo. Claro, vamos a estar alternando la licenciada y yo por temas de seguridad, pues ella está fuera de cámara en este momento, pero está aquí guardando el distanciamiento y escuchando la presentación, entonces pueden ir preparando sus consultas como decía Ariana. Tal vez comentar algunas generalidades del COVID y por qué seguimos hablando de COVID desde una óptica diferente ahora. A la fecha en Costa Rica llevamos cerca de 200.000 casos, poquitos más, poquitos menos, confirmados de COVID. Esto representa más o menos el 4% de la población nacional. Y sospechamos que por cada caso confirmado pueden existir hasta 4 casos, dependiendo del estudio que uno lea, en quienes les dio COVID, pero no se logró, ya sea porque fueron asintomáticos o porque no se logró realizar el examen, en los que no hay un diagnóstico de confirmados. Esto para decir que en Costa Rica hay un volumen importantísimo de gente que ya tuvo COVID. Lamentablemente rondamos los 2.900 personas que han fallecido de esta terrible enfermedad. Ha golpeado fuertemente todas las esferas del quehacer social y lamentablemente muchos compatriotas han fallecido en nuestro país por la enfermedad. En este momento nos encontramos en un periodo de meseta que es muy parecido a lo que presentaron otros países antes de hacer una segunda o una tercera ola de contagios. El primer mensaje que quiero transmitir con esto es que tenemos que tener mucho cuidado, por eso este signo de alarma que compartimos en la primera diapositiva, en no confiarnos. La idea de este mensaje inicial no es generar una sensación de alarma, no es generar miedo, sino más bien insistir en lo que ya hemos aprendido que funciona para cuidarnos y es las medidas básicas de uso de mascarilla, distanciamiento físico y lavado de manos. No nos confiemos en que gracias a Dios por situaciones muy particulares, Costa Rica está atravesando un periodo de muy bajo contagio y de relativa baja mortalidad, pero no permitamos que vuelva a subir y realmente la labor de no permitir que suba está en cada uno de ustedes que nos escucha y cada uno de nosotros de manera individual. Los servicios de salud nos preparamos lo mejor que podemos para hacerle frente a la pandemia, pero realmente evitar una crisis sanitaria está en cada uno de ustedes, en sus manos, literal, lavándonos las manos y guardando el distanciamiento y con un correcto uso de mascarilla. No hemos terminado, falta poco, la vacunación está avanzando, pero todavía tenemos que ser cuidadosos. Como ven, hay muchos costarricenses que han tenido la enfermedad y de estos, un porcentaje muy alto se cree, dependiendo de la literatura, que hasta un 60% de las personas que tienen COVID pueden presentar algún síntoma a largo plazo o presentar lo que se conoce como COVID crónico, que se define como el COVID o síntomas de COVID que no se le pueden atribuir a ninguna otra enfermedad y que se mantienen en el transcurso de semanas o incluso meses. ¿Cuáles son los síntomas muy frecuentes de COVID crónico o COVID a largo plazo? Y más adelante la doctora nos va a explicar cuáles son las formas de abordarlo desde terapia física. Síntomas muy frecuentes de esta enfermedad son la fatiga, esa sensación de cansancio que no se logra recuperar una vez que ya no se detecta el virus en el cuerpo, la falta de aire que puede estar o no atribuido a lesiones que hayan quedado en los pulmones, una tos crónica seca normalmente, dolor en las articulaciones que afecta cerca del 35% de las personas que tuvieron COVID, dolor en el tórax,
depresión, confusión mental, es gente que refiere que no logra volverse a concentrar en su trabajo, que no logra realizar las tareas cotidianas que antes le requerían un esfuerzo mental con la misma fluidez que antes del COVID. Dolor muscular en cualquier parte del cuerpo que abarca hasta el 15% de las personas que tuvo la enfermedad y muy frecuente dolor de cabeza. Resalto los porcentajes de dolor en articulaciones y dolor muscular porque con mucha frecuencia atribuimos o pensamos que terapia física es muy orientado a dolores osteomusculares y muy orientado a la parte de masajito, ¿verdad? Que a todos nos gusta y pues está bien, puede ser una parte de la terapia física, pero como vamos a ver, y la doctora nos va a explicar a continuación, la gama de recursos con los que cuenta terapia física para enfrentar todos estos síntomas o la mayoría de ellos es mucho más amplia y abarca mucho más órganos que nada más la parte de huesos y músculos. Hay diferentes daños a órganos y sistemas a largo plazo. El corazón se ha demostrado que es uno de los más afectados en sobrevivientes de COVID. Puede haber, los estudios por imágenes han demostrado que puede haber engrosamiento de las paredes del corazón y esto va a repercutir en que su función de bomba, de estar bombeando sangre a todas las partes del cuerpo y la sangre lleva el suministro de oxígeno y nutrientes que todos los demás tejidos necesitan, se ve muy disminuido y eso va a afectar el funcionamiento de todos los demás órganos del cuerpo. El gasto cardíaco se disminuye, por lo tanto los músculos no van a recibir suficiente oxigenación, va a haber todo un tema de fatiga, no hay suficientes micronutrientes llegando a los diferentes órganos y tejidos y eso afecta una gran gama de funciones corporales. Los pulmones, en segundo lugar, son sumamente afectados por el COVID, genera lesiones tipo fibrosis, lo pueden imaginar en términos sencillos como una cicatriz que está en un lugar donde no debería estar y entonces la función normal del pulmón de intercambiar gases, oxigenar la sangre, se ve muy comprometida y muy disminuida. El mismo tema, resulta que a final de cuentas, todos los órganos y tejidos que dependen de una adecuada oxigenación se ven comprometidos o se ven lastimados. El cerebro es uno de los órganos más comprometidos y a nivel de nervios también, hablando de sistema nervioso central como cerebro y sistema nervioso periférico. Por decirlo en términos sencillos, pues todo este cableado eléctrico que todos tenemos, que hace básicamente dos funciones. Nos ayuda a transmitir desde las diferentes partes del cuerpo al cerebro información de los sentidos, la presión, el dolor, los cambios de temperatura, la posición de las articulaciones, toda esa información se transmite a través de este cableado eléctrico y llega al cerebro, quien es quien integra esta información y pueden verse muy afectados por el COVID crónico. De ahí que muchos pacientes reportan, después de recuperarse totalmente de la enfermedad, que tienen una condición que se llama parestesias. Las parestesias son sensaciones que no obedecen al estímulo que se está recibiendo. La gente dice, siento calambres eléctricos, siento que me estoy quemando, siento adormecido, siento dolor en zonas del cuerpo donde realmente no se está recibiendo ningún estímulo, pues ni de altas temperaturas, ni de electricidad, etc. Nada más lo sienten con el roce de la piel, con el roce de la ropa, perciben estas sensaciones y es porque el nervio de alguna manera quedó irritado, por decirlo así, y transmite información que no es correcta. Confunde al cerebro, por decirlo en términos coloquiales. Hay tratamiento médico para todas estas cosas. Sin embargo, la terapia física, que es el enfoque que queremos tener esta tarde, ofrece varias herramientas que alivian estas condiciones o que mejoran la función cardiopulmonar, el gasto cardíaco y que nos ayudan a ahorrar la cantidad de medicamentos que estamos utilizando para tratar estas condiciones. Y al poder disminuir la cantidad de medicamentos que usamos, disminuimos la cantidad de efectos secundarios a cualquier medicamento y disminuimos pues el costo que tiene el medicamento. Muchas veces la terapia física en una balanza de costo-beneficio es mucho mejor que empezar a tomar más pastillas para tratar las secuelas de una enfermedad. ¿Quién puede padecer COVID crónico? Igual que COVID, los adultos mayores y las personas que tenían factores de riesgo son las más propensas a padecerlo. Hipertensos, diabéticos, personas con antecedentes de enfermedad pulmonar y fumadores. Sin embargo, se ha reportado COVID crónico en pacientes de todas las edades. Entonces, realmente no estamos exentos de padecer COVID crónico si tuvimos COVID, así sea COVID leve. Eso es muy importante. Ciertamente, la gente que tiene más complicaciones tiene más riesgo de padecer enfermedad crónica por COVID, pero
hay reportes de pacientes que tuvieron enfermedad muy leve y que aún así están presentando secuelas de COVID crónico. Y es un diagnóstico por descarte. Esto lo que quiere decir es que no hay una prueba específica, un examen, una muestra de sangre, un estudio por imágenes que podamos utilizar para diagnosticar el COVID crónico. Se hace por examen físico, historia clínica, analizamos al paciente, un paciente que tuvo la enfermedad y al que no le logramos detectar ninguna otra causa que nos explique por qué semanas o meses después sigue presentando síntomas. Una vez que se descartaron todas las otras causas posibles, entonces se le atribuye a COVID crónico. Esto lo menciono porque es importante que cualquier paciente que presentó COVID y semanas o meses después presenta este tipo de síntomas, no lo atribuye inmediatamente a COVID, sino que sea evaluado por un profesional de la salud y pueda hacer un descarte correcto. Que hayamos tenido COVID y presentemos síntomas respiratorios más adelante no descarta otra serie de enfermedades que siempre han existido. Ahora los voy a dejar eso como un encuadre de generalidades, los dejo con la doctora Moya para que ella pueda entrar específicamente al tema de la terapia física y cómo es una herramienta que nos puede servir con COVID crónico. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Moya, soy la fisioterapeuta aquí en la sede de Santana. Vamos a empezar hablando un poco sobre las secuelas que podemos encontrar, que vamos a trabajar a nivel de terapia física. La primera de ellas siendo, como mencionaba el doctor, las secuelas respiratorias. Encontramos muchas alteraciones de la función pulmonar. ¿Qué queremos decir con eso? Que el paciente tiene dificultad respiratoria. Le cuesta hacer actividades que antes eran fáciles, el subir y bajar gradas, actividades de la vida diaria. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a trabajar. También tenemos una fibrosis pulmonar, eso también lo abordaremos luego. Secuelas cardiovasculares, también muchas de ellas presentes en pacientes que tenían anteriormente algún tipo de afección cardíaca. Y todo lo que son las secuelas físicas. En las secuelas físicas vamos a hablar de todo lo que es no solo musculoesquelético, sino articular. Tenemos pacientes que sea que hayan estado internados en hospital o no, tenemos afectaciones en rangos de movimiento, afectaciones a nivel muscular, que si perdieron masa muscular, afectaciones del equilibrio que nos pueden llevar a otros problemas más adelante. Los objetivos de la terapia física en pacientes de COVID a largo plazo los vamos a poner en 3 categorías, por así decirlo. Uno, las cosas que queremos mejorar. ¿Qué queremos mejorar? Queremos mejorar la condición física y la calidad de vida de esas personas. ¿Por qué? Hayan estado hospitalizados o no, son pacientes que tuvieron un corte en su vida diaria. Tuvieron al menos los 15 días de cuarentena o un mes, inclusive más, sea en casa o en hospital, donde al estar, sea en hospital, encamados, en la mayoría de los casos, con poca actividad física, poca movilidad, y estando en casa, aunque no estuvieran hospitalizados, igual pasan mucho tiempo en cama, limitado mucho su espacio a movilizarse dentro de la casa, y eso nos va a traer una deficiencia en su calidad de vida y en su condición física. Como les digo, como les mencioné anteriormente, el hacer actividades de la vida diaria van a costar un poquitito más y eso es lo que queremos devolverle al paciente. La capacidad cardiorrespiratoria, sea un paciente que estuvo hospitalizado o no, va a sentir que estas actividades son más difíciles. Por ejemplo, paciente que no estuvo hospitalizado, igualmente en casa, pasa la mayoría del tiempo en cama, poca movilidad en la casa, tal vez le están ayudando más de la cuenta, y este paciente lo que va a sentir es que cuando retome sus actividades, el subir y bajar gradas en la oficina del trabajo, el volver al gimnasio, todas estas capacidades van a estar alteradas, y claro, dependen mucho de los tiempos de hospitalización o los tiempos que estuvo incapacitado en casa. Las consecuencias a nivel de trofismo muscular. ¿Qué queremos decir con esto? Esto es la pérdida de masa muscular. El estar con movimiento disminuido inmediatamente nos trae una pérdida de masa muscular, los problemas circulatorios que mencionaba el doctor anteriormente, los problemas respiratorios, todo esto nos va a traer a consecuencias a nivel muscular, especialmente si estamos hablando de pacientes adultos mayores que tal vez tenían lo que se llama sarcopenia, pérdida de masa muscular, iniciada anteriormente y con la patología del COVID ya se agravaron un poco más. La segunda categoría son las cosas que queremos aliviar, ¿ok? Podemos aliviar, número 1, el dolor muscular.
el dolor por estar mucho tiempo en las mismas posiciones, de no estarse movilizando igual que antes, etc. Y el dolor de origen nervioso, que mencionamos anteriormente, esos son todos esos dolores, calambres, hormigueos, dolores que no son de origen muscular y son los dolores que la gente maneja como raros, dolores punzantes que vienen y van, vienen con el frío, vienen con la noche, esos son usualmente dolores de origen nervioso que podemos abordar a nivel de terapia. Y por último, lo que vamos a hacer es, bueno, lo que queremos mantener arcos articulares. Esto es que el paciente pueda movilizar completamente todas sus articulaciones. Al no estarlas utilizando, se va perdiendo un poco esa capacidad y tenemos que mantener otra vez los arcos articulares. Esto usualmente se trabaja más en paciente que estuvo hospitalizado, pero se puede dar en cualquier tipo de paciente. Ok, algunas de las herramientas que más utilizamos a nivel de terapia, una de ellas siendo los campos magnéticos. Los campos magnéticos son lo que llamamos en terapia la magnetoterapia. La magnetoterapia son equipos de varios tamaños. Aquí contamos con la camilla de magnetoterapia, es una camilla amplia, donde el paciente se acuesta. Es una terapia totalmente indolora. No se siente, inclusive si acaso siente un poquito de calor nada más. Y eso lo que nos va a hacer son varios efectos. Vamos a tener un efecto sobre la relajación muscular, vamos a tener un efecto vasodilatador, o sea, vamos a buscar que haya una circulación a toda la zona. Usualmente trabajaríamos espalda, espalda baja, que es a donde tal vez vengan con dolores, y también la parte pulmonar. Es también un equipo analgésico y nos va a ayudar con la oxigenación de toda la zona. Y también es antiinflamatorio. Entonces vamos a tener varios beneficios con los campos magnéticos. Tiene muy pocas contraindicaciones también. Se puede usar, se piensa muchas veces que por ser imanes no se puede utilizar con reemplazos de cadera o rodilla, pero eso no hay ninguna contraindicación ahí. Nada más hay que cuidar algunas cardíacas que se verían caso por caso. La electroestimulación, esto, bueno, es algo que se ha popularizado a nivel de terapia en los últimos años, pero usualmente se usa más por la parte analgésica. En COVID sí se puede utilizar por la parte analgésica, pero la vamos a mencionar ahorita más del lado de fortalecimiento. Trabajamos una terapia que le llamamos electrogimnasia. La electrogimnasia lo que busca es hacer un estímulo eléctrico al músculo que pueda hacer que usted contraiga el músculo, haga movilizaciones que por sí solo no podría hacer o está teniendo dificultad. Entonces podemos trabajar en varios niveles. Desde un nivel que no puede hacer el movimiento del todo, un nivel en que nos puede ayudar un poco con el movimiento, o ya por última instancia, contra resistencia, con pesas, podemos hacer movimientos amplios. Entonces, la electroestimulación se puede trabajar dependiendo del paciente, dependiendo de lo que necesite específicamente, sea que perdió masa muscular en brazos, en piernas, dependería del caso cómo lo utilizaríamos, pero es una herramienta también bastante noble, igual hay que analizarla caso por caso. Una de las herramientas más grandes que tenemos ahorita a nivel de terapia sería el masaje electrostático. Esto es con un equipo que se llama el Deep Oscillation o la oscilación profunda. La oscilación profunda es un equipo que se ha utilizado en el pasado desde hace muchos años con afecciones pulmonares, todo lo que son EPOC, asma, cualquier problema pulmonar, fibrosis císticas, etc. Este equipo lo que hace es, bueno, se usa mediante un cabezal o mediante guantes con un electrodo que tiene pues el terapeuta a la mano, y eso nos va a hacer varias cosas. Nos va a ayudar a la ventilación, número uno. Con ello podemos trabajar mediante movilizaciones, mediante el mismo masaje. Se le llama masaje porque se va pasando el cabezal. Entre el cabezal, sea el del equipo o en la mano del terapeuta, se crea un efecto electrostático. Entonces, lo que se siente es como un hormigueo más o menos. Esto nos va a ayudar a mejorar la ventilación. Podemos trabajar diferentes movimientos en diferentes planos con el paciente. Nos va a ayudar a liberar adherencias en toda la zona. Muchas veces cuando hay problemas pulmonares, como fibrosis, todo lo que sea a partir de COVID a largo plazo, se van dando adherencias. ¿Qué es esto? Que el pulmón, por así decirlo, está un poco muy pegado a la pleura, que es la capita que lo recubre. Entonces vamos a buscar que entre ellos haya mejor movilización. Eso es que el paciente va a sentir que puede inhalar y exhalar mejor que antes. También vamos a ayudar a mejorar la retención de líquidos, o sea, que el paciente
pueda expectorar. ¿Qué significa esto? Que pueda toser, que pueda sentir, que puede sacar cualquier sustancia ahí de desecho que necesite sacar. Esos todos son efectos que se pueden manejar con el masaje electrostático o con el deep oscillation. Ahora, a nivel de ejercicio, esta es una de las partes más importantes de la terapia física. La terapia física no es solo pasiva, no es solo equipos, no es solo masajes, como decía el doctor anteriormente. También prescribimos ejercicio. Entonces, el ejercicio lo vamos a hacer con varios fines. El primero siendo mejorar la movilidad articular o la fuerza. Entonces, como hablamos anteriormente, que el paciente no solo tenga fuerza para hacer las cosas, sino que tenga capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que él pueda levantar algo del piso, que pueda hacer sus actividades de la vida diaria normalmente, que pueda retomar su ejercicio normal o retomar su trabajo regular. Con esto ocupamos primero que mueva totalmente en todos los rangos y luego vamos a ganar fuerza. Muchas veces esta fuerza se pierde por la misma pérdida de masa muscular. Entonces, primero tenemos que aumentar masa muscular. También es importante mencionar que deben complementar con nutrición. Y luego vamos a trabajar la fuerza. La fuerza se va trabajando siempre dosificadamente, paciente por paciente. No existen protocolos para todos los pacientes. Hay que analizar caso por caso. Otra parte importante, las funciones motoras, sensitivas y equilibrio. Esto porque muchos de los pacientes son adultos mayores. Entonces, con esto van perdiendo esas capacidades, el agarrar cuestiones finas, el trabajar cosas en casa, hobbies, etc. Entonces, vamos a ayudarlos a que ellos recuperen esas funciones motoras. También la parte sensitiva, como hablaba el doctor anteriormente, el sentir correctamente, el no sentir dolor cuando no debería. Todas estas cosas las vamos a trabajar también. Pueden ser con los equipos que mencionamos anteriormente, la magnetoterapia, el deep oscillation también se puede usar para este aspecto, y si no, con diferentes actividades que el mismo paciente puede ir haciendo en casa. Mucha de esta parte de ejercicio lo trabajaríamos así, se trabaja con ciertos protocolos a nivel de clínica y otros protocolos que el paciente se lleva a casa y continúa haciendo en casa. Otra parte importante, el equilibrio. El paciente que tiene pérdida de masa muscular, especialmente si es adulto mayor, muchas veces va a tener alguna afectación del equilibrio. Entonces, el equilibrio, ¿por qué es tan importante? Hay que cuidar que el paciente tenga un buen equilibrio, tenga una buena coordinación, por así decirlo, para que él pueda estar en su casa, movilizarse de nuevo, hacer sus actividades de vida diaria sin ese riesgo adicional de caídas. Entonces, esa es una parte muy importante que siempre se ha tenido que abordar en adulto mayor, y ahora adulto mayor que estuvo encamado o estuvo hospitalizado o estuvo 15 días en su casa, mayormente en la cama, va a perder cierta capacidad de equilibrio y eso vamos a tener que trabajar. Esto igual siempre es paso por paso, se empiezan con ejercicios bastante básicos, de ahí se van movilizando más hacia ejercicios con bases inestables y así. Siempre guiado por un fisioterapeuta. El equilibrio tiene que ser así dosificado y tiene que ser correcto para cada paciente. Igual no existen protocolos que sirvan para todo el mundo y hay que ir analizando paso por paso. Vamos a mejorar, bueno, con el ejercicio también vamos a mejorar la capacidad pulmonar y la tolerancia al ejercicio. Esto puede ser en varios sentidos. La capacidad pulmonar viene de la mano con la capacidad cardíaca. Entonces, donde el paciente no ha estado oxigenando correctamente, va a perder cierta capacidad pulmonar. O sea, siente que no respira igual que antes, siente que se agita más rápido que antes y tiene poca tolerancia a sus actividades anteriormente, que las gradas de la casa ahora le cuesta un poquito más subir, que levantar un peso cuesta un poquito más, que poner la cama. Pequeñas acciones de la vida diaria, ahí es donde tal vez vea ciertas afectaciones. Entonces, vamos a aumentar esa tolerancia. Vamos a ir poco a poco, que pueda subir las gradas, que pueda hacer esas actividades sin agitarse tanto, y vamos a mejorar poco a poco la capacidad de que pueda salir a caminar, de que pueda retomar ejercicio, ojalá si anteriormente hacía algún tipo de ejercicio, que podamos retomar esta parte. Otra parte importante, que es, bueno, una de las fundamentales a nivel de terapia y en general medicina, es que el paciente tenga independencia. Al fin y al cabo, lo que buscamos es que él pueda retomar sus actividades, que no esté, también acompaña la parte psicológica aquí, que queremos que el paciente se sienta útil, que se sienta que puede hacer sus actividades, que no requiere tanto apoyo
constantemente y eso es lo que vamos a ayudar día a día. Los ejercicios aeróbicos, esta es una parte importante. Los ejercicios aeróbicos se tienen que hacer igual, dosificados. Si el paciente tenía algún problema de corazón o pulmón anteriormente, ya tiene que venir con, ojalá, referencia, sea de su terapeuta respiratorio, su neumólogo, su cardiólogo. Entonces, esa es una parte importante, porque tendríamos que hacerlo a mano con ellos para ir trabajando correctamente esa parte e ir logrando poco a poco esos objetivos. También se puede trabajar dando algunos pasos hacia atrás con pacientes, si estuvieron encamados durante mucho tiempo o están con mucho dolor, se va trabajando la parte de la electroterapia que trabajamos anteriormente o la magnetoterapia con ejercicios pasivos. Ejercicios pasivos son todo lo que son movilizaciones. Entonces, buscamos primero que haya un rango de movimiento correcto, luego de eso ya vamos ganando masa muscular. Sí es importante mencionar eso al trabajar tal vez en la casa. La gente muchas veces quiere ganar fuerza ante todo y hay que valorar cómo está la articulación primero, porque una cosa va de la mano con la otra. Si la articulación no mueve correctamente, el fortalecimiento se nos va a complicar y si no hay buena masa muscular, la articulación va a sufrir. Entonces tenemos que ir siempre llevando una cosa con la otra. El ejercicio, como mencioné anteriormente, se va a hacer a nivel clínico y también se va a ir trabajando a nivel de casa. Entonces, sí es importante que el paciente tenga un programa de ejercicios personalizado que pueda llevarse a casa, que pueda seguir haciendo en los días que no está en terapia, porque la terapia no solo es en la clínica, la terapia también continúa en casa. Entonces, que el paciente pueda hacer estos ejercicios, que sean simples de seguir, que sean con herramientas que pueda tener en casa, ligas, pesas pequeñas, o inclusive se pueden modificar artículos de la vida diaria para que los haga. Y eso es una parte bastante importante que vamos a trabajar en la terapia física. Entonces, para resumir un poco, la terapia, como decía el doctor anteriormente, no es solo el masaje. No vamos a buscar que el paciente se le haga un masaje relajante y listo. Tenemos objetivos más claros. Buscamos mejorar capacidad respiratoria, que sienta que puede hacer sus actividades de la vida diaria correctamente, que pueda volver a sus actividades que le gustan, su hobby, salir a caminar, e inclusive gimnasio, si eso es lo que hacía anteriormente. Y vamos a ayudar a varios sistemas al mismo tiempo. En la parte de terapia física, más o menos eso sería el tema por el día de hoy. Si tienen alguna consulta, estamos listos de ayudarlos. Muchísimas gracias a ambos por la participación. Bueno, de momento acá no nos han ingresado ninguna consulta, pero sí es importante recordarles a aquellas personas que nos están escuchando y viendo en este momento que a partir de mañana pueden buscar este mismo video en el canal de YouTube del hospital para que así puedan compartirlo y para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ingresar. Bueno, vamos a ver, ahorita no tenemos consultas, no sé si más bien quisieran agregar ustedes dos algo más para ir finalizando entonces. Buenas tardes de nuevo, quisiera hacer énfasis en lo que mencionaba la doctora, sobre la importancia de retomar la funcionalidad en muchos de estos eventos de internamiento prolongado, como es el caso del COVID, en que el paciente perdió masa muscular. Si bien se recupera del COVID, si no se hace un trabajo intencionado con terapia física para recuperar su funcionalidad, su independencia, puede venir una serie de secuelas. Pacientes que van a seguir encamados porque no recuperan masa muscular y no se pueden levantar su propio peso, son más propensos a padecer neumonías y va de una nueva complicación. Son más propensos a sufrir de vértigos y caídas y exponerlos, principalmente si son adultos mayores, a fracturas de cadera y esto desencadena todo un nuevo proceso de complicaciones en salud. Entonces, nuestra intención con esta serie de mensajes es promover la terapia física como una herramienta que es tan o más importante que los tratamientos médicos que se dieron durante la etapa activa del COVID y que van a ayudar a recuperar esa serie de secuelas que pueden traer unas consecuencias muy, muy severas si no se atienden a tiempo en el paciente que tiene secuelas crónicas por COVID. Gracias, doctora. Acá tenemos una consulta de Jessica Calvo y dice, ¿se ha observado algún aumento de infartos post-COVID? En realidad, post-COVID lo que queda es una lesión en el engrosamiento de la pared del
la parte muscular. El corazón tiene varias estructuras y una muy importante es músculo, similar a los músculos que logramos controlar, aunque es un músculo involuntario. Al engrosarse ese músculo, va a necesitar mayor cantidad de suministro de oxígeno y mayor cantidad de nutrientes para poder mantenerse activo. Y además el engrosamiento se da a través de un tejido que puede ser también fibroso. Entonces, eso predispone a toda la serie de patologías cardíacas, trastornos del ritmo y cardiopatía isquémica que pueden llevar a un mayor riesgo de infarto posterior a COVID. Y eso es una preocupación muy grande que tenemos en pacientes que fueron asintomáticos o leves y que ya tenían factores de riesgo y que durante todo el año de la pandemia dejaron tirado su control, ya sea de hipertensión, de diabetes o propiamente su control con cardiólogos y disminuyeron sus tratamientos, no se hicieron exámenes a tiempo y ahora están sometidos a un mayor riesgo cardíaco. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, de momento no nos han ingresado más consultas, no queda más que entonces agradecerle a todas las personas que nos sintonizaron y agradecerles a ustedes dos también por la disposición de colaborar en este webinar. Muchísimas gracias a ambos. Mariana. Señor. Perdón, tal vez recordar que el servicio está abierto de lunes a sábado y si gusta alguien Claro hacer sí. consultas con la doctora o sacar citas o llevar terapias con nosotros, se comuniquen al 2522-1000 para agendar sus citas en la sede de Santana y que además la sede está abierta 24/7 para emergencias. Claro Cuenta que con sí, todas las doctor. medidas de De seguridad. hecho, bueno. Correcto. Adelante. De hecho, acaba de ingresarnos una consulta de Adela Carrillo. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay. Acaba de ingresarnos una consulta de Adela Carrillo. Dice, ¿qué hacer en caso de pánico posterior al COVID? Es el caso de mi hijo de 38 años. Sí, es muy frecuente, es la siguiente pandemia, la de la salud mental, ¿verdad? Realmente un porcentaje muy importante de pacientes que están recuperándose por COVID están presentando lo que se conoce como un síndrome de estrés postraumático en diferentes niveles. En algunas personas puede ser muy leve y en algunas personas puede ser muy severo. Es una experiencia que tuvo una carga emocional muy, muy importante, además del estrés físico al que fue sometido el cuerpo. Realmente es importante, aunque no es el tema de hoy, buscar un profesional en salud mental que le pueda ayudar, iniciar con un psicólogo que pueda orientar el proceso de recuperación de la salud mental, porque ha sido un año mentalmente extenuante para todos, para el paciente que lo padeció y que le representó una gran amenaza y un gran temor, aunque fuera COVID leve, es importante que busque ayuda con un profesional de salud mental. Gracias, doctor. Perfecto, entonces ahora sí, damos por finalizado este webinar. Muchísimas gracias a todos nuevamente y feliz tarde. Que estén bien, gracias a ustedes.